Bueno, bienvenidos a esta clase virtual número 20, en donde en esta clase vamos a continuar con el tema de gases perfectos. Más precisamente vamos a llegar a la descripción, digamos, de la ecuación general de estado de los gases perfectos, que es una de las ecuaciones muy útiles en este tema, ya que vincula tres parámetros de un mismo estado, es decir, en cualquier estado, en cualquier n estado de una transformación, ya sea cerrada o abierta, de un gas perfecto, podemos tener un estado inicial, un estado intermedio, n estados, incluso un estado final, en el cual en cada uno de esos estados yo le puedo asociar los tres parámetros que siempre estudiamos: presión, volumen y temperatura. Bueno, la ecuación que vamos a llegar hoy en el desarrollo que vamos a intentar explicar es justamente esta ecuación que me vincule o que me relacione estos tres parámetros para un mismo estado. Entonces ya podemos anticipar que es una ecuación muy útil y que hay que tener cuidado porque solamente vincula los parámetros de un mismo estado. O sea, ya no podemos, en este caso, si en algún problema pues, llegamos a tener como dato parámetros pero que no corresponden todo al mismo estado, esta ecuación no se podría estar aplicando. Bueno, en el desarrollo de esta ecuación vamos también a recordar un poquitito las leyes que vimos de los gases perfectos, las tres leyes. En este caso vamos a aplicar dos, pero viene un poquito vinculado del tema anterior que eran las tres leyes de los gases perfectos. Bueno, nosotros para empezar a analizar y llegar a la conclusión de la ecuación general de estado de los gases perfectos, vamos a partir de la gráfica que yo tengo a mi derecha, en donde en un diagrama presión-volumen yo tengo dibujadas estas dos curvas que son que representan, digamos, una temperatura en particular, por lo cual reciben el nombre de isotermas, es decir, cualquier punto que se ubique en cualquiera de estas curvas en el diagrama presión-volumen va a poseer la misma temperatura, es decir, va a variar la presión y el volumen, pero no así la temperatura. Esto es válido para cualquier punto que se ubique sobre la misma curva. Yo entonces tengo sobre este diagrama, presión-volumen, dos isotermas, del cual, por ejemplo, a una voy a asumir que es la isoterma que corresponde a la temperatura de 0 grados Celsius, y una segunda isoterma que pertenece a una temperatura T grados Celsius que numéricamente por el momento no me interesa. Bueno, lo que asimismo grafico dentro de este diagrama presión-volumen son tres estados, tres puntos en el cual yo los he llamado A, que está presente este punto, digamos, que le corresponden variables o parámetros presión, volumen y temperatura. El punto A está sobre el isoterma de 0 grados Celsius. Voy a graficar también un punto 3, que para mí va a ser un punto intermedio de transformación, que va a estar ubicado sobre el isoterma de la temperatura T grados Celsius, y un punto B, que para mí va a ser el punto final de la transformación, que va a estar ubicado también sobre la misma isoterma de la temperatura T, para los cuales también va a poseer sus parámetros de presión y volumen. Bueno, para estudiar y llegar a la conclusión de esta ecuación, vamos a partir de que vamos a transformar una cierta masa de un cierto gas perfecto, para lo cual, para fines de simplificar un poquitito los cálculos, esta masa va a ser igual a 1 kilogramo de cualquier gas perfecto, que se va a encontrar, digamos, en las condiciones iniciales de una presión normal, de una atmósfera, de la temperatura normal, 0 grados Celsius, y para estas dos condiciones de presión y temperatura normal le va a corresponder también un volumen normal. Ustedes se acuerdan cuando vimos las leyes de los gases perfectos, cuando graficábamos los haces de rectas a presión o a volumen constante, si estábamos graficando a presión constante, veíamos que sobre el eje, por ejemplo, de los volúmenes les correspondía a la presión normal un volumen normal. Y sobre el eje, si la gráfica de los haces de rectas eran a volumen constante, lo que veíamos es que, digamos, a volumen normal le correspondía también una presión normal. Para lo cual, entonces, yo voy a transformar esta cierta cantidad de sustancia de gas perfecto
que esta transformación va a ir desde el punto A, que es lo que explicábamos anteriormente, que va a partir de la isoterma a 0 grados, con los valores de volumen normal, de presión normal y temperatura normal. Yo los tres parámetros los conozco de este punto. Y la transformación va a tener un punto final en B, es decir, sobre la isoterma T grados Celsius. Para poder estudiar, yo tengo varios caminos para poder estudiar esta transformación, que es una transformación abierta. Yo podría ir por varios caminos, es decir, podría ir hasta desde A, desde el comienzo de la transformación en el punto A, hasta un punto que podría ser, en este caso, la intersección ahí, que podría llamarlo 2, e irme hasta B, y podría tener tantos caminos para poder la transformación desde A a B como ustedes quisieran. Yo por ahí los invito, si quieren hacer el análisis, lo podrían hacer. Yo tomé el mismo caso que toma el libro para estudiarlo, que es transformar esta cierta cantidad de gas perfecto desde el punto A al punto B, pasando por un estado intermedio que lo denominamos 3, hasta llegar al estado final denominado B. Bueno, ya conocemos y definimos los parámetros para el punto inicial A, que tenemos la presión normal, una atmósfera, el volumen normal correspondiente para esa sustancia, la temperatura normal 0 grados Celsius. En el punto 3 tenemos, lo que podemos observar es que, siendo una recta paralela al eje de los volúmenes, esta transformación intermedia desde A hasta 3 es una transformación a presión constante. Es decir, ha variado la temperatura, ha variado el volumen, pero la presión a la cual se encuentra sometido la sustancia en el punto A y en el punto 3 es exactamente igual. Entonces es una transformación a presión constante. Para lo cual también podemos definir los parámetros para el punto 3. Entonces en el punto 3 vamos a tener también la presión normal P sub 0, un volumen que lo vamos a denominar, que por el momento no lo conocemos, pero vamos a denominar volumen intermedio, B sub I. Estamos hablando en B minúscula, por lo cual estamos hablando de volumen específico. Y la temperatura es la que le corresponde a la isoterma en el cual se encuentra el punto 3. Para nosotros, esa temperatura es T grados Celsius. Y bueno, y en el punto final de la transformación, para nosotros punto B, los parámetros son presión, volumen y temperatura T grados Celsius. Es decir, en este caso yo ya puedo individualizar los parámetros de cada uno de los puntos, inicial, intermedio y final. Conociendo también un poquito de las condiciones que empezamos a estudiar la transformación y poder llegar a esta ecuación general de estado que me va a vincular esos tres parámetros. Bueno, vamos a avanzar un poquitito. Ahora, yo si por ejemplo tengo que vincular el punto A con el punto 3, un poquitito también recién lo nombrábamos, digamos, la condición de esta transformación es una transformación a presión constante o transformación isobárica. Es el segundo nombre que le podemos dar a una transformación a presión constante. Entonces, si yo tengo que nombrar qué tipo de ley me va a gobernar esa transformación, es la primera ley de Charles-Gay-Lussac. Entonces, si yo tengo que vincular el punto A con 3, siendo la condición a presión constante, acá podemos decir que acá vamos a aplicar la primera ley de Charles-Gay-Lussac. Si recuerdan, esta ley lo que nos decía es que a presión constante sobre una masa de un gas perfecto, los volúmenes eran directamente proporcionales a las temperaturas. Es decir, lo que podíamos plantear es la siguiente ecuación, la siguiente igualdad. Volumen 1 sobre volumen 2 es igual a temperatura absoluta. Recuerden que vinculaba las temperaturas absolutas, es decir, en la escala Kelvin, o la escala absoluta Kelvin, sobre temperatura 2. Yo podía establecer bajo esa condición esta igualdad, o decir que los volúmenes eran directamente proporcionales a las temperaturas, manteniéndose la presión constante, es decir, si aumentaba la temperatura tenía que aumentar el volumen del gas perfecto o viceversa. Para lo cual también ahí habíamos visto el concepto de dilatación y el concepto de la constante de tensión del gas perfecto a presión constante. Bueno, recordada la ley, entonces vamos a seguir con lo que habíamos planteado. Si vinculamos A con 3
estableciendo que es a presión constante y aplico la primera ley de Charles Gay-Lussac, yo puedo definir, porque yo conozco el volumen normal del cual parto, y después lo que hago es plantear la ley para tratar de conocer el volumen específico B sub i al cual corresponde en el estado intermedio 3. Si recuerdan, lo que habíamos visto era el volumen inicial más la dilatación producto del efecto de la temperatura sobre el gas perfecto. Y en donde ahí nos aparecía el alfa, que era el coeficiente de tensión del gas perfecto, que era igual, si recuerdan, alfa era igual a 1 sobre 273 y unidades tenía 1 sobre grados Celsius o podría ser 1 sobre Kelvin. Es decir, puedo plantear conocer el volumen intermedio o volumen B sub i, conociendo el volumen inicial, del cual ha partido en A, más el cálculo de la dilatación por efecto de la temperatura, siendo igual a 1 más alfa, el coeficiente de tensión, que es un coeficiente constante para todos los gases perfectos, recuerden, por la temperatura a la cual se encuentra la masa de gas en ese estado intermedio que corresponde a la isoterma T grados Celsius. Recuerden, si por ejemplo no partimos de los 0 grados, acá lo que tenemos que hacer siempre, si hacen por ejemplo otro caminito y quieren llegar a la misma ecuación, si la temperatura inicial no es diferente de 0, lo que hay que hacer acá es delta T. Delta T, es decir, T menos T sub 1, T sub 0. Siendo T sub 0 diferente de 0. Como es 0, en este caso directamente aplico esa formulita, es alfa por T. Alfa por la temperatura a la cual se encuentra la evolución en ese momento del gas perfecto. Bueno, en este caso yo, digamos, planteo esto para poder conocer ese volumen intermedio B sub i. Cuando quiero vincular la siguiente parte de la transformación de la masa que estoy estudiando, que es desde el punto 3 intermedio hasta el punto B final, como la transformación se ubica sobre una isoterma, directamente el nombre nos está diciendo que esa transformación es a temperatura constante. Para lo cual, al vincular 3 con B siendo la temperatura constante, ¿qué ley nos va a gobernar esa transformación? La ley de Boyle y Mariotte. La ley de Boyle y Mariotte. Esa ley lo que nos decía era que a temperatura constante la relación que había entre las presiones y los volúmenes de una cierta sustancia, de un cierto gas perfecto, en dos estados diferentes, era inversamente proporcional. Es decir, que las presiones eran inversamente proporcional a los volúmenes. O es lo mismo decir que la presión 1 sobre la presión 2 es igual al volumen 2 sobre la presión 1, sobre el volumen 1. Es exactamente lo mismo plantear eso, sobre el volumen 1. Las presiones son inversamente proporcionales a los volúmenes, siendo la transformación a temperatura constante gobernada por la ley de Boyle y Mariotte. Bueno, cuando planteo, o es lo mismo, fíjense, es lo mismo que decir acá, que la presión 1 por el volumen 1 es igual al volumen, a la presión 2 por el volumen 2. Entonces yo lo que podría estar planteando acá es, bajo esa condición, decir que la presión por el volumen en el estado final es igual a la presión por el volumen en el estado intermedio, porque eso es una transformación a temperatura constante. Presión por volumen en el estado final es igual a presión por volumen en el estado intermedio. Recuerden que en el estado intermedio la presión es P sub 0 y el volumen en el estado intermedio 3 es B sub i, que acabamos de plantear la ecuación para poder conocerlo en la etapa anterior cuando vinculábamos A con 3. Entonces, ya estableciendo las vinculaciones en ese camino, desde A hacia 3 a presión constante y desde 3 hacia B a temperatura constante, yo puedo plantear matemáticamente reemplazar
1 en 2, es decir, reemplazar por lo que es el volumen intermedio B sub I, por lo que me define la ley de Charles Gay-Lussac a lo que habíamos definido antes o a lo que habíamos llegado antes. Entonces, si reemplazo 1 en 2, reemplazo B sub I en la fórmula donde aparece B sub I, voy a llegar a la expresión P por B, o sea, la presión por el volumen específico en el estado final, es igual a la presión normal por el volumen normal por 1 más alfa por T. Es decir, que todo esto es lo que reemplacé yo y es que es igual a B sub I. Entonces me queda, reemplazo 1 en 2, presión por volumen en el estado final es igual a P sub 0, presión normal por volumen específico normal por 1 más alfa por T. Si yo saco, por ejemplo, un factor común alfa dentro de lo que sería el paréntesis, me estaría quedando P sub 0 por B sub 0 por alfa por 1 sobre alfa más T. Recuerden lo que habíamos dicho, que alfa, que era el coeficiente de tensión del gas perfecto a presión constante, era 1 sobre 273. Si yo hago 1 sobre 273 y a su vez 1 sobre alfa, lo que me quedaría dentro del paréntesis es 273 más, esto era 16, más la temperatura en grados Celsius. Que para nosotros, si recuerda cuando vimos escalas de temperatura, sumar 273,16 a una temperatura en la escala Celsius me definía la temperatura en la escala absoluta Kelvin. Entonces, yo vuelvo a plantear a lo que me queda, presión por volumen es igual P sub 0, presión normal, por volumen específico normal, por alfa, por T. Por la fíjense que en este caso ya estamos usando T mayúscula, que es la temperatura en la escala absoluta Kelvin. Por este cálculo que acabo de hacer acá. Fíjense que partimos siempre de lo mismo, haber planteado las dos condiciones que me permitían conocer parámetros de las transformaciones segmentadas para llegar de un estado inicial a un final, reemplazo 1 en 2, llego a esta expresión, opero matemáticamente y llego a esta expresión un poquitito más amigable a la vista matemáticamente, que es presión por volumen en el estado final es igual a presión normal por volumen normal por alfa por la temperatura absoluta en escala Kelvin. En esta ecuación vamos a definir o vamos a identificar dos cosas. Nosotros acá tenemos dos parámetros que son independientes del gas que evoluciona, que es la presión normal y el alfa, el coeficiente de tensión del gas a presión constante. ¿Por qué? Porque dijimos que era una constante para todos los gases perfectos, por lo cual alfa no va a depender de la sustancia que está evolucionando en nuestra transformación. Y la presión normal tampoco, porque la presión normal definimos que era una atmósfera, o su equivalente en kilogramos sobre centímetros cuadrados, o metro cuadrado, unidades de sistema técnico. Entonces, para nosotros, P sub 0 y alfa va a ser independiente del gas o de la sustancia. Y el volumen normal, eso sí va a ser dependiente, del gas o de la sustancia. Es decir, el volumen normal, que es el volumen que ocupa el gas bajo condiciones normales de presión y temperatura, 0 grados Celsius y una atmósfera de presión, no va a ser igual para todos los gases perfectos para las distintas sustancias. Para lo cual yo voy a tener un término de la ecuación que es parte dependiente del gas y parte independiente del gas. Entonces yo acá voy a definir una cosita. Esto, digamos que es correspondencia o que es parte independiente y dependiente del gas, el término P sub 0 por B sub 0 por alfa, lo voy a llamar R
y para mí va a pasar a ser, a partir de ahora, la constante termodinámica del gas. Constante termodinámica. Ahí sí se ve bien, sí. Termodinámica del gas perfecto. Constante termodinámica del gas perfecto. Para nosotros a partir de ahora es R. Como esta R se compone de dos parámetros independientes de la sustancia y un parámetro dependiente de la sustancia, va a existir para cada sustancia, para cada gas perfecto, va a existir una constante termodinámica. Es decir, no va a ser una constante única para todos los gases. Más adelante vamos a ver que podemos llegar a una constante universal de los gases perfectos, que es así, aplica para todos los gases, pero bajo ciertas condiciones, que ya lo vamos a estudiar. Hasta el momento no. Recuerden, por tener R, dos parámetros independientes de la sustancia y un parámetro dependiente, vamos a tener por cada gas perfecto una constante termodinámica del gas. Esas constantes las vamos a sacar de tabla para los distintos ejercicios, o las podemos calcular, pero normalmente las vamos a sacar de tabla y la vamos a sacar de la tabla número 9. Tabla número 9. Si ustedes están con el libro y van a la tabla número 9, en la página 429, por ejemplo, la tabla se llama constante característica de los gases. Bueno, tiene masa molecular, densidad y condiciones normales. Y la tercera columna tiene la constante R, la constante termodinámica del gas perfecto, que va cambiando para distintas sustancias. Por ejemplo, para el aire tiene un valor de 29,26, para el metano tiene una constante R de 52,78, para el oxígeno tiene una constante de 26,47, etc. Bueno, vayan estudiando. Esta tabla 9 la vamos a utilizar mucho. Así que recuerden, esa tabla 9 vamos a sacar la constante del gas. Vamos a analizar qué unidades tiene la constante R del gas. Para poder calcular o analizar las unidades, vamos a ir reemplazando en la formulita de cálculo las unidades. Unidades de presión es kilogramos fuerza, por ejemplo, sobre metros cuadrados. El volumen específico, que es volumen de la unidad de masa, vamos a tener metros cúbicos sobre kilogramos masa. Y alfa tenía unidades de 1 sobre grados Kelvin o grados Celsius. Lo mismo, recuerden que siempre el salto térmico en ambas escalas termométricas es igual. Entonces lo que podemos hallar la unidad es, en este caso podemos simplificar los metros cuadrados con los cúbicos y nos estaría quedando la unidad de R. ¿Qué unidad nos queda? Kilogramos fuerza por metro es kilográmetro sobre kilogramos masa por grados Kelvin, o puede ser grados Celsius. Normalmente en la tabla la van a encontrar así, como la unidad de R, kilográmetro sobre kilogramos por grados Kelvin. Esa es la unidad que le asumimos a R en los cálculos digamos, para poder calcular. Recuerden que eso lo vamos a sacar de la tabla número 9. Bueno, si yo, por ejemplo, ahora lo que hago es reemplazar, digamos, en esta ecuación que yo le puse el 3 aquí al lado, que habíamos llegado, P por B igual a P sub 0 por B sub 0 por alfa, para lo cual, para nosotros, esto va a ser R, reemplazo 4 a lo que es el valor de R en la ecuación 3, voy a llegar a la expresión P por B, presión por volumen específico, es igual a R, constante termodinámica del gas, por temperatura absoluta o temperatura en escala Kelvin. Y esta es la ecuación general de estado de los gases perfectos. Acá hemos llegado, digamos, vinculando una transformación, vinculando un estado intermedio y, digamos, matemáticamente, aplicando las leyes de los gases perfectos que vimos en la clase anterior, llegamos a
digamos, a establecer la ecuación del gas perfecto. P por B es igual a R por T. En este caso, yo quiero, vamos a borrar un poquitito por acá. Yo lo tengo en función del volumen específico. Es decir, B minúscula. Esta ecuación también es aplicable para cualquier masa de gas perfecto que esté evolucionando, que estemos estudiando, etcétera, etcétera. Para lo cual, conociendo o sabiendo que el volumen específico es igual al volumen de la unidad de masa, es decir, volumen absoluto, volumen total, sobre la masa, yo puedo reemplazar P por volumen específico a lo que es igual volumen por la unidad de masa igual a R por T. Despejando me queda presión por volumen es igual a masa por constante termodinámica del gas por temperatura absoluta del gas perfecto. Y esta es otra expresión de la ecuación general de estado aplicada a una cierta masa, a un volumen específico y aplicado según una cierta masa de gas que está evolucionando. Fíjense, esta es lo que dijimos al principio de la clase. Es la ecuación que me vincula tres parámetros diferentes, presión, volumen y temperatura de un estado cualquiera. Inicial, intermedio, final, en estado sucesivo, etcétera, etcétera. Nunca hay que olvidar que la vinculación de los tres parámetros corresponde al mismo estado. Es decir, si yo conozco la presión y el volumen del punto A y la temperatura del punto 3, no puedo vincular a través de la ecuación general de estado la presión y el volumen en un estado A con la temperatura en un estado 3. Siempre recuerden que vincula los tres parámetros para un mismo estado de transformación. Inicial, intermedio, n, final, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, establecido lo que queríamos llegar, que era la ecuación general de estado, yo lo que puedo es ahora plantearlo para dos estados diferentes. Es decir, como lo que acabamos de decir, podemos plantearlo para un estado intermedio y un estado final. Vamos a borrar un poquitito. Vamos a borrar un poquitito. Y vamos a plantearlo para dos estados diferentes a ver a qué llegamos. Vamos a recordarla de vuelta a la ecuación general de estado en función de la masa. Presión por volumen total es igual a masa por constante termodinámica de gas por temperatura absoluta. Recuerden siempre temperatura absoluta, T mayúscula. Para un estado 1, para estado 1, y vamos a hacer para estado 2. Entonces yo tengo que identificar si en un estado 1 los subíndices para los parámetros. Presión 1 por volumen 1 es igual a masa por R por T1. Digamos, vamos a plantearlo para dos estados sucesivos de la misma masa que esté evolucionando, para lo cual a la masa no va a hacer falta identificarla porque se va a mantener constante en la transformación. Para un estado 2 vamos a vincular los parámetros. Presión 2 por volumen 2 es igual a masa por la constante, que la constante es constante para la sustancia independiente de la transformación, por la temperatura 2. Si yo divido miembro a miembro, me queda, es decir, hago esto, puedo simplificar la masa y me queda presión 1 por volumen 1 sobre presión 2 por volumen 2 es igual a la temperatura 1 sobre la temperatura 2. Y esto no es ni más ni menos que en una igualdad establecer todas las propiedades o las vinculaciones proporcionales que me definían las tres leyes de los gases perfectos. Y es que en definitiva no podríamos llegar a algo diferente. ¿Por qué? Porque nosotros partimos
de utilizar las leyes de los gases perfectos para llegar a la ecuación de estado, y entonces podemos verificarla que de la ecuación general de estado puedo llegar a esta igualdad que me establece las mismas propiedades proporcionales de los parámetros de los gases perfectos en las distintas transformaciones. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, si yo digo que en esta igualdad voy a estudiar una transformación a volumen constante, es decir, puedo tapar el volumen constante, y en definitiva lo que me estaría quedando es presión 1 sobre presión 2 es igual a temperatura 1 sobre temperatura 2. Lo que hice es esto, definir, voy a estudiar a volumen constante. Y esto no es más ni menos que la segunda ley de Charles, Gay-Lussac, que me dice que las presiones y las temperaturas son directamente proporcionales bajo una condición de transformación a volumen constante. Si por ejemplo yo voy a estudiar, o digo, bueno, conociéndose esta igualdad, digo, bueno, la transformación es a presión constante y tapo las presiones, lo que me queda es volumen 1 sobre volumen 2 es igual a temperatura 1 sobre temperatura 2, y esto no es más ni menos que la primera ley de Charles Gay-Lussac, en donde me dice que los volúmenes son directamente proporcionales a las temperaturas absolutas, bajo la condición de presión constante. Y si yo digo que la presión, voy a estudiar una transformación a temperatura constante, ¿qué me queda? Si yo tapo este término donde hago las temperaturas son constantes, me estaría quedando presión 1 por volumen 1 sobre presión 2 por volumen 2 igual a 0. Lo que hago ahora es decir, presión 1 sobre presión 2 es igual a volumen 2 sobre volumen 1. Y esto no es más ni menos que la ley de Boyle y Mariotte, que me establece que bajo la condición de temperatura constante, las presiones son inversamente proporcionales a los volúmenes absolutos o los volúmenes específicos, etcétera, etcétera. Fíjense que recordándose esta igualdad, no hace falta recordar en particular ninguna de las leyes. Es decir, yo a través de la ecuación general de estado verifico las tres leyes de los gases perfectos que vimos en la clase anterior. Bueno, otra cosa que yo podría hacer con esta igualdad es establecerla en función de los volúmenes específicos. Esto es, lo que estoy haciendo ahora es muy práctico para resolver problemas. Esta igualdad lo podría hacer en función de los volúmenes específicos. Presión 1 sobre presión 2 por volumen específico 1 sobre volumen específico 2 igual a temperatura absoluta 1 sobre temperatura absoluta 2. Y si yo voy un poquitito más y puedo vincular sabiendo que la densidad es la inversa del volumen específico, y asumiendo, por ejemplo, el estado 1 como estado en condiciones normales, yo podría vincular las densidades en condiciones normales con densidades y presiones en un estado n cualquiera, intermedio o final, que me vincule justamente estas condiciones, en condiciones normales con condiciones X de cálculo. Para lo cual yo podría decir, sabiendo que la densidad es la inversa del volumen específico y asumiendo el subíndice 1 como normal, puedo decir que la presión normal P sub 0 sobre la presión en un estado cualquiera por, en este caso, como la densidad es la inversa del volumen específico, el volumen específico o la densidad 2 pasa arriba, la densidad en un estado cualquiera sobre la densidad en condiciones normales es igual a la temperatura absoluta en condiciones normales sobre la temperatura en un estado cualquiera n. Fíjense que lo que hago es, como la densidad es la inversa del volumen específico y cambio los subíndices 1 por subíndice en condiciones normales, establezco esto también que es muy práctico para los problemas. Esta igualdad que es presión normal por densidad en un estado cualquiera sobre la presión por la densidad en condiciones normales
es igual a la temperatura absoluta en condiciones normales sobre la temperatura absoluta en un estado n cualquiera. Bueno, hasta acá hablamos de ecuación general de estado. Voy a pausar un minutito el video para charlar un poquitito de la ley de Joule y estaríamos terminando la clase de hoy. Bueno, en forma breve vamos a comentar la ley de Joule. ¿Ustedes se acuerdan cuando nosotros vimos el primer principio de la termodinámica para sistemas cerrados y después lo seguimos charlando para sistemas abiertos? Nosotros habíamos hablado de lo que era el concepto de energía interna que denominamos U, energía interna U, y lo habíamos establecido como un concepto, digamos, como una energía que era propia del movimiento molecular, etcétera, etcétera, y habíamos dicho que era una función de estado, es decir, no era una función de línea, dependía solamente del estado final y del estado inicial de la transformación, para lo cual no importaba qué sucedía al medio, es decir, lo único que me importaba es, como era una función de estado, lo único que me importaba es eso, digamos, qué condiciones tenía la transformación en un estado final y qué condiciones tenía al comenzar. Para lo cual nosotros hablábamos de variación de energía interna. Matemáticamente, si alguien es picante, podríamos decir que las razones de cambio o las derivadas de la energía interna respecto a los parámetros de presión y de volumen son derivadas exactas, es decir, son iguales a cero. Lo que habíamos también definido era que la energía interna solamente dependía de la temperatura. Por eso decíamos que si en la transformación había un cambio de temperatura, había una variación de energía interna. Pero por ejemplo, si la transformación era isotérmica, es decir, a temperatura constante, si no hay cambio de temperatura, no había cambio de energía interna de la sustancia. Por lo cual, por esto que definíamos que era una función de estado y que dependía únicamente de la temperatura. Ese concepto, aplicado a gases perfectos, no a gases reales, sale un poquito de la explicación de la ley de Joule. Esta ley de Joule, digamos, parte de una experiencia, es decir, yo acá esquemáticamente lo que traté de hacer es qué es lo que hizo Joule y después también un poquito fue verificado por Thomson, y lo que hicieron es poner una cámara con una cierta cantidad de aire dividido, digamos, en dos. Por un lado teníamos aire a una cierta presión, que en este caso son 22 atmósferas, una presión muy alta, separado estancamente por una válvula y un recinto B en el cual había vacío. Todo ese dispositivo de la cámara con la válvula estaba dentro de un calorímetro. Recuerdan que el calorímetro, por ejemplo, nosotros usamos un calorímetro para conocer calores específicos medios de algunas sustancias o objetos. Bueno, en este caso el calorímetro constructivamente lo que tiene es tener paredes rígidas, por lo cual yo puedo asumir que no hay deformación del recipiente, por lo cual puedo asumir también que los volúmenes son conocidos o indeformables, por lo cual ciertas características o ciertas transformaciones podría asumirlas como a volumen constante. Y a su vez el calorímetro tiene paredes adiabáticas, es decir, paredes malas conductoras del calor, lo que me permite decir que el intercambio de calor del sistema, que para mí el sistema es todo el recinto A más B, no tiene intercambio de calor con el medio exterior. Por lo cual puedo ir haciendo consideraciones, es decir, si yo estimo, digamos, que las paredes son adiabáticamente perfectas, el intercambio de calor del sistema con el medio exterior va a ser igual a cero. Y la experiencia consiste en un determinado momento, abrir la válvula y lograr la expansión del aire que está en el recinto A, 22 atmósferas, hacia el recinto B que se encuentra casi en el vacío. Para lo cual yo tengo, en ese momento, estamos hablando muchos años atrás, instrumentos de medición, o sea, termómetros, para tratar de establecer variaciones de temperatura.
Yo lo que también puedo ya plantear acá, en el momento de abrir la válvula, como en el recinto B se encuentra el vacío, esa expansión va a ser un trabajo nulo. ¿Por qué? Porque lo hace justamente contra el vacío, o sea, no tendría que estar venciendo el aire, digamos, el aire que se está expansionando, no tendría que estar venciendo ninguna fuerza externa. Para lo cual, por condiciones del calorímetro, el calor es igual a cero, y por condiciones de que el trabajo de expansión lo hace contra una presión nula, el trabajo también va a ser igual a cero. Entonces, si yo planteo en este caso, eh, digamos, y lo que han detectado Joule y Thomson en esta experiencia al abrir es que, digamos, al hacer la expansión, no lograron detectar variaciones de temperatura, es decir, no ha bajado la temperatura ni subido en el momento de la expansión. Para lo cual, digamos, después, perfeccionando la experiencia, sí podemos llegar a medir variaciones de temperatura, sabiendo, digamos, que en los años que se ha hecho la experiencia, la exactitud de los instrumentos no eran realmente lo necesario. Pero bueno, partiendo de que no se detectaron variaciones de temperatura y planteando el primer principio para sistema cerrado, primer principio de la termodinámica para sistema cerrado, era igual Q era igual a delta U más el trabajo equivalente, A por L. Esto me imagino que lo deben recordar porque lo hemos usado bastante para los problemas. Si yo digamos, parto del supuesto que por las condiciones del calorímetro el calor es igual a cero, y en la expansión por ir contra una presión nula el trabajo es cero, ¿qué me queda? Cero es igual a delta U. Cero es igual a U sub 2 menos U sub 1. O es lo mismo decir la energía interna final menos la energía interna inicial. Para lo cual yo puedo decir que la energía interna final es igual a la energía interna inicial. Y matemáticamente y con instrumento ellos detectaron de que en la expansión, digamos, en la variación de volumen, no había cambio de temperatura. Para lo cual, para un gas perfecto, definimos, digamos, o acentuamos lo que nosotros habíamos definido, que la energía interna solamente depende de la temperatura y no depende del volumen. En este caso, fíjese que se ha expansionado el aire y ellos no han detectado ninguna variación de temperatura y, digamos, y por las condiciones matemáticas llegamos a esto, que la energía interna final es igual a la inicial, por lo cual no ha variado la temperatura. Entonces acentuamos que la energía interna es una función de estado y depende únicamente de la temperatura. Esto no es cierto para los gases reales. Si nosotros haríamos, y menos en estas condiciones que por ahí son de mucha presión, son condiciones un poquito más críticas, si haríamos, digamos, con instrumentos que puedan apreciar y tener mucha exactitud y variaciones de temperatura, vamos a ver, vamos a observar que en la expansión sí baja la temperatura, es decir, en este caso estaba a una cierta temperatura en el recinto A, al abrir la válvula y al hacer la expansión hacia el recinto B, sí baja la temperatura de la masa gaseosa, en este caso del aire. Eso, digamos, esa ley y esa experiencia fue mejorada y se ha denominado el efecto Joule-Thomson. Entonces, para gases reales, ya la energía interna no solo depende de la temperatura, sino también depende del volumen. Esto prácticamente lo podemos ver en un desodorante cuando nos ponemos a la mañana. ¿Por qué sentimos frío el aerosol, digamos, o el rocío en el cuerpo? Porque justamente lo que está haciendo en la válvula, en el atomizador, es hacer una expansión muy brusca. Entonces, si estaba a temperatura ambiente, 20, 25 grados, y al hacer una expansión muy brusca, baja abruptamente la temperatura y es lo que nosotros sentimos, que el aerosol está realmente muy frío. Y el efecto Joule-Thomson, es decir, que digamos, la energía interna depende también del volumen, se da justamente en la válvula de apertura del atomizador. Digamos. Cuando hace la expansión, baja la temperatura. El efecto Joule-Thomson es lo que en la práctica se usa en una planta de liquefacción de gases, digamos, para licuar un gas, es decir, un gas que bajo ciertas condiciones de temperatura y presión pasa a estar en estado líquido y que, por ejemplo, es el gas butano licuado de las garrafas, que no es lo mismo que, por ejemplo, el gas de los autos, que es un gas comprimido. El gas licuado, bajo ciertas condiciones, pasa a estar en estado líquido. Entonces, para licuar un gas se utiliza el efecto Joule-Thomson, es decir, en diferentes etapas sucesivas lo que se va haciendo es expansiones bruscas del gas
y bajándola y subiendo la presión para lograr la licuefacción del gas. Eso se llama efecto Joule-Thomson. Si lo quieren por ahí estudiar un poquitito más, les dejo como para que indaguen. Pero esto sería la explicación o digamos la experiencia de Joule que a nosotros nos permitió definir desde un comienzo, cuando vimos primer principio, que la energía interna solamente dependía de la temperatura y no del volumen. Porque digamos, al hacer esta experiencia vieron que con los instrumentos y con los medios que contaban en ese momento no observaron variaciones de temperatura. Bueno, hasta acá la clase de hoy, así que bueno, cualquier consulta saben que están siempre los canales abiertos. Muchísimas gracias.